Hola, buenos días. Soy Olga Francés, como bien sabéis, de la Fundación Parque Científico de Alicante, y os doy la bienvenida a la segunda jornada de formación a formadores de la red CITED Iberincu. En el día de hoy, en esta semana se va a abrir la formación de transferencia de conocimiento, que os voy a hacer hoy una breve presentación y que a lo largo de la semana podéis formular preguntas, como bien sabéis. Yo trabajo actualmente en la Fundación Parque Científico de Alicante, aunque he estado trabajando 10 años en la Universidad de Alicante, que ha promovido esta fundación, y soy consciente, y os voy a intentar transmitir, aunque también sois conscientes vosotros, de la importancia de la transferencia de conocimiento, especialmente a empresas, dado que las incubadoras que nosotros gestionamos son de empresas e intentamos que sean de base tecnológica o basadas en el conocimiento, que es una acepción más adecuada. El foco en esta tipología de empresas es porque son capaces de generar más riqueza, de generar puestos de trabajo cualificados, de generar más interacción universidad-empresa, más proyectos, etcétera. El índice de contenidos que vamos a abordar son la diferencia entre transferencia y transmisión de conocimiento, la transferencia de resultados versus la transferencia de capacidades, las características de las diferentes rutas de transferencia de conocimiento, los retornos económicos y no económicos que se producen y algunas consideraciones finales. El uso del conocimiento en la universidad puede ser transmisión para aumentar el conocimiento de otros a través de publicaciones en el ámbito científico, a través de la formación de la docencia para los estudiantes o a través de la divulgación en revistas y medios de comunicación generales a la sociedad en general. Y la transferencia, que supone la incorporación de estos conocimientos a la cadena de valor. Es decir, supone innovación. Innovación es un proceso y el resultado de este proceso. Es decir, es la mejora sustancial de nuevos productos, procesos y servicios, o la creación de nuevos productos, procesos y servicios que llegan a mercado. Si se produce una invención que nunca llega a mercado, no es una innovación per se. Entonces, la transferencia trata de fomentar, de canalizar estas innovaciones a empresas o a otros agentes sociales, empresas principalmente. Aquí os he incorporado un esquema de Antonio Hidalgo y León, que apareció en la revista Madrid +D hace unos años y que un poco trata de representar las diferentes vías que hemos comentado. La formación, que en definitiva serían la docencia, que lleva vigente en las universidades desde el siglo XII, la investigación, que se inició en el siglo XIX, y la transferencia de conocimiento, que es algo que se produce a partir del siglo XX y que es el motivo de nuestra charla de hoy. Estamos hablando todo el rato de universidades, pero en realidad nos referimos a cualquier tipo de centro de generación de conocimiento, e incluso a las unidades de interfaz, como podemos ser las incubadoras de empresas de base tecnológica o los parques científicos o las fundaciones universidad-empresa. En cuanto a la transferencia y explotación de conocimiento, lo vamos a abordar con más detalle, pero supone tanto la consultoría, la contratación de I+D, la prestación de servicios, la movilidad de profesores y de personal, la generación de empresas de base tecnológica. Entonces, los tipos de conocimiento transferibles se pueden agrupar en dos grandes tipologías: las capacidades transferibles y los resultados transferibles. Las capacidades engloban actividades de I+D, apoyo técnico, prestación de servicios y movilidad de personal del sector público, del sector de generación de conocimiento, no necesariamente público, a las empresas, con lo cual se produce una transferencia incluso física de capacidades. Y la transferencia de resultados, que engloban las patentes, los modelos de utilidad, los signos distintivos, los diseños industriales, todos los temas de derechos de autor, software, etcétera. Tanto licencias de uso como aportaciones al capital social de una empresa, por ejemplo. Veréis aquí la representación típica de los resultados y las capacidades transferibles, con forma de iceberg. Todo lo que está debajo son las capacidades y los resultados es simplemente lo que asoma, que es una porción muy pequeña.
Es decir, tenemos que poner en valor las capacidades que tienen las instituciones generadoras de saber y que pueden generar grandes avances en el sector productivo. Aquí vamos a empezar a detallar cada una de las rutas de transferencia de conocimiento, desde la prestación de servicio, que sería lo que menos, sería el primer paso de esta cooperación universidad-empresa, lo que menos interacción requiere, pero no por ello es menos importante, porque es el punto de partida, lo que genera la cultura de colaboración, ese diálogo empresas-universidades, y es sin duda muy bienvenido, y es lo que incluso más ingresos puede generar. La prestación de servicios, la asesoría técnica, la contratación de I+D ad hoc, los acuerdos de I+D colaborativa, que ya implican compartir riesgos y beneficios en una investigación conjunta entre la universidad y la empresa, la licencia de explotación de cualquier derecho de propiedad industrial intelectual, los laboratorios mixtos de I+D, que suelen ser consecuencia de lo que es la investigación colaborativa, y donde una empresa o varias empresas de un sector y un centro de investigación desarrollan investigaciones conjuntas de forma prolongada en el tiempo. Y la generación de spin-off o empresas de base tecnológicas, EBTs, o empresas basadas en conocimientos, lo que serían EBC, que me parece que es una consideración más adecuada, una denominación más adecuada. Entrando en detalle, la I+D contratada puede ser un contrato de I+D, también englobaríamos aquí el apoyo técnico, la consultoría, etcétera, y es ad hoc. Se transfieren normalmente capacidades y normalmente no implica transferencia de derechos de propiedad industrial intelectual. El conocimiento previo es de la universidad y el nuevo generado se puede negociar que sea de la empresa. No hay ninguna garantía de resultado, esto es que son contratos de medios, no son contratos de resultados. En el apoyo técnico sí que se suelen buscar resultados, un análisis por ejemplo, y no hay generación habitualmente de nuevo conocimiento. Se tiene que documentar suficientemente el trabajo, dado que mayoritariamente son contratos de medios y que se tiene que especificar en una memoria técnica que se va a abordar y que se puede obtener o no. O sea, se va a investigar en tal sector, no significa, no hay compromiso de obtener una patente en el sector. Hay que tener cuidado con los derechos, con la cesión de derechos de IPR y la confidencialidad, especialmente en becarios, además de mantener una licencia para fines académicos. Ahora detallaré este punto. Es una relación pasiva, a mí me hacen un encargo y yo respondo a este encargo, y es un mecanismo sencillo y que favorece la cultura de la colaboración, que es el primer paso para todo lo demás. La I+D colaborativa tiene objetivos compartidos por parte de la universidad y de la empresa, tanto científicos como comerciales. La universidad y la empresa aportan conocimientos por ambas partes y recursos, en la proporción que acuerden. También suelen ser costes compartidos, son proyectos que normalmente están sustentados por convocatorias públicas, por financiación pública y financiación propia de la empresa, y se suele hacer por pagos anticipados, hitos y al final según los resultados. También tiene beneficios compartidos, la IPR es de quien genera el resultado, y esta IPR puede ser de la universidad, de la empresa o mixta. Si es de la universidad, normalmente licenciará a la empresa, de forma exclusiva o no, de ello dependerá también los retornos económicos, y si es compartida, bueno, si es de la empresa, la universidad tendrá que tener una licencia de uso para docencia e investigación, y bueno, y si es compartida, ambas partes pueden utilizarlo libremente, aunque hay que detallar bien en qué porcentaje y qué obligaciones tiene cada cual. Digamos que la titularidad compartida, si bien en algunas ocasiones es el acuerdo al que se llega, no es la forma de tenencia de un derecho de propiedad industrial intelectual más adecuada, por la dificultad que conlleva. Esta I+D colaborativa está adaptada a las pymes y contribuye fuertemente al desarrollo socioeconómico regional, y puede precursar en nuevas estructuras de interacción público-privadas, como lo que hemos comentado de los laboratorios mixtos de I+D. Los elementos típicos de un contrato son el objeto,
que será un contrato de medios, como hemos dicho, y que tiene que tener anexada una memoria científico-técnica que detallará exactamente qué proyecto se va a desarrollar con la parte científica, así como los hitos que se persiguen e incluso el presupuesto, la duración, los responsables, las condiciones económicas, el régimen de propiedad industrial e intelectual, el derecho de uso para investigación y docencia que se reserva en todo caso a la universidad, gratuito, las condiciones de explotación, publicaciones y confidencialidad y el régimen jurídico, modificaciones, terminación del contrato, etc. Estos serían los puntos más relevantes. Los que suelen tener más escollos a la hora de negociar son las condiciones económicas, evidentemente, y el régimen de propiedad industrial e intelectual, unido a la dualidad entre publicación, que persiguen normalmente los investigadores, y protección, que también persiguen los investigadores, pero que la empresa es la principal interesada porque normalmente va a ser la que va a obtener un rédito económico por la explotación de esos derechos de propiedad industrial e intelectual. Esas condiciones económicas estarán recogidas estarán en función del presupuesto del proyecto, que incluirá personal, contratado ad hoc o personal propio ya de la institución, fungible, inventariable, otros gastos y gastos generales, costes indirectos de la institución. Normalmente se busca que los plazos de pago sean anteriores a la ejecución del gasto, de manera que siempre estén cubiertos los gastos antes de realizarse por parte de la empresa. Las condiciones de ese presupuesto tienen que ser condiciones de mercado, se busca que sean condiciones de mercado y pueden incluir un pago inicial en función de hitos, un pago a mitad del proyecto, contra certificaciones, etc. Normalmente corresponde a una negociación entre las partes, pero sin bajarse de unos mínimos, porque lo que no debe suceder es que la universidad subvencione una investigación para una empresa. Y en cualquier caso, un presupuesto y las formas de pago serán por acuerdo mutuo entre las partes. La licencia, pasamos a otro punto. Hemos hablado ya de la contratación de I+D, de la I+D colaborativa, ahora pasamos a la licencia de propiedad industrial e intelectual a empresas ya existentes. Suponen un importante esfuerzo comercial por parte de las instituciones generadoras de conocimiento. Normalmente utilizan asistencia a ferias, diferentes marketplaces, donde pueden exponer la tecnología, portales tecnológicos, donde las empresas pueden buscar por sector las ofertas tecnológicas que más le interesan, etc. Y otro tipo de acciones comerciales activas y pasivas. Hay que establecer la estrategia de explotación que busca la institución, el modelo de negocio, posibles licenciatarios, las características de la I+D planteadas, si es exclusiva, temporalidad, territorio, alcance, precio, etc. Cuestiones de la implicación del grupo de investigación es menor en este caso que el de spin-off, que vamos a ver, e implica seguimiento en la universidad para garantizar que la empresa se mantiene o da una información fidedigna sobre los ingresos derivados de la tecnología licenciada. Supone unos ingresos a la universidad que a su vez repercuten a los investigadores. En el caso de la Universidad de Alicante tenemos estipulado por normativa que el 40% de los ingresos obtenidos por la explotación de propiedad industrial e intelectual derivan a la universidad directamente y el 60% a los inventores o autores de esos derechos de propiedad industrial e intelectual. Y para que se pueda producir o se pueda explotar convenientemente esta vía de transferencia, de licencia, tiene que haber capacidad de absorción del tejido productivo de las empresas del área que sean receptoras o que sean consumidoras de estos derechos de propiedad industrial e intelectual, que no siempre sucede. Elementos típicos de un contrato de licencia, además de los que ya hemos visto de un contrato genérico, de I+D, serían las condiciones específicas de la licencia, los sectores para los que yo licencio el uso de ese derecho de propiedad industrial e intelectual, el alcance geográfico, si es solamente ámbito estatal, europeo, internacional, en tales países, si es exclusivo o no, la duración de esa licencia, las condiciones económicas, si son pagos iniciales, por hitos,
royalties según facturación o según beneficios, suele ser más habitual según facturación neta, si hay un canon mínimo anual, la defensa y mantenimiento de la tecnología, el uso gratuito para investigación y docencia, que ya hemos comentado, qué pasa con las mejoras de la tecnología. Normalmente se le ofrece un derecho de prioridad a la empresa que tiene licenciado un derecho previo, la obligación de explotación. Bueno, dado que hay una obligación, por ejemplo en el caso de las patentes, se tiene que explotar en el plazo máximo de 3 años desde la concesión o de 4 años desde la solicitud. Entonces, o directa o indirectamente, si tú licencias es una forma de explotarlo indirectamente, pero se tiene que producir esa explotación, no se puede quedar la licencia durmiendo, entre comillas. Entonces, tiene que haber una obligación, una cláusula que recoja esa obligación por parte de la empresa de explotar, y en caso de que no sea así, que se pueda revertir la licencia para que tú la puedas licenciar a otra persona. Un derecho de información y auditoría, en su caso, para tener datos fiables sobre lo que son los ingresos por explotación de esa tecnología y, consecuentemente, los pagos por royalties. La responsabilidad de la explotación, porque normalmente está la responsabilidad, si hay algún daño a terceros, es una responsabilidad solidaria, o sea, sería tanto de quien licencia como del licenciatario. Y lo que se trata o lo que se puede negociar es que sea de quien explota, que también por otro lado puede resultar bastante lógico. Incluir o no un derecho de mejor fortuna en el caso de cesión, para que si ese activo en un plazo determinado, normalmente de un año, crece sustancialmente su valor, pues que repercuta al socio inicial que cedió ese derecho. Y para evitar también información preferente que pueden tener determinados socios, pues por lo menos que te repercuta a ti como socio que ha transferido esos derechos que inicialmente te correspondían. Y una memoria descriptiva del know-how o de los derechos concretos de propiedad intelectual o industrial objeto de la transferencia. Bueno, la valoración, aunque esto se va a abordar en otra semana, en otro módulo, puede ser, para valorar esta tecnología o estos proyectos, puede ser de una forma cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa, tenemos métodos basados en el coste, en el mercado o en ingresos futuros. Todo al final depende de la negociación y se llegará a un acuerdo sobre las condiciones de pago, que pueden ser en cuanto a royalty sobre facturación neta, un canon mínimo. Una combinación de estas dos posibilidades es lo que ejecutamos en la Universidad de Alicante. Un pago inicial, pagos por hitos. Bueno, al final todo, como he dicho, depende de la negociación. La última vía de transferencia que vamos a abordar es la creación de empresas de base tecnológica. Es la vía de transferencia más efectiva en el sentido de que es la más radical, es la que, además de transferir tecnología al entorno socioeconómico, se producen retornos, lógicamente, igual que con las otras vías de transferencia que hemos visto, pero también se generan nuevos proyectos, nuevas modalidades de colaboración entre empresas y grupos de investigación, se contrata personal cualificado, también se repercute en cuestiones de imagen, se contribuye al desarrollo y el rejuvenecimiento del tejido productivo. No obstante, requiere la implicación del equipo, de estos investigadores, que luego serán promotores o emprendedores, y que estos a su vez estén dispuestos a incorporar perfiles adecuados al desarrollo empresarial, dado que normalmente, salvo algunas excepciones, normalmente en el grupo de investigación matriz no cuentan con todos los perfiles posibles. Sí que tienen un perfil muy fuerte de ámbito científico, pero no tienen las competencias empresariales necesarias para generar una empresa exitosa. Entonces se trata de paliar, de obtener un equipo compensado. Dado que las fronteras son difusas en la generación de estas empresas desde las universidades, es necesario un marco normativo claro, es necesario también fomentar la cultura empresarial, tener acceso a financiación tanto pública como privada, tener personal que apoye a los investigadores, porque normalmente están un poco perdidos en esta tipología de transferencia, porque su labor es investigar y son buenos investigando. No hay que pedirles, salvo algunas excepciones, como he dicho, no hay que pedirles que se conviertan en emprendedores si llevan 20 años no siendo emprendedores, pero sí que sus ideas o sus desarrollos pueden promover emprendimientos muy valiosos.
Esta vía de transferencia requiere un mayor esfuerzo y apoyo, también tiene mayores beneficios, requiere hacer mucho hincapié en la cultura de la colaboración, promover incentivos, poner a disposición de los investigadores servicios de apoyo y acompañamiento al emprendedor, fomentar la capacitación en estas áreas de gestión de la innovación, de propiedad industrial e intelectual, de desarrollo de negocio para los investigadores, poner a disposición de ellos expertos, acceso a redes, foros, sinergias, incentivos curriculares también, premios. Bueno, hay toda una tipología variada para incentivar esta vía, porque se entiende que es una vía muy interesante tanto para el tejido productivo como para las universidades. A su vez es importante tener todo el camino cubierto, que haya universidades que generen estos conocimientos, esa tecnología, que produzcan empresas de base tecnológica que luego tengan dónde radicarse para continuar recibiendo el apoyo que necesitan, porque son empresas especiales, que tienen unas necesidades especiales. Para ello están las incubadoras, los parques científicos y tecnológicos y otras unidades de interfaz que favorecen esta creación y consolidación de empresas de base tecnológica o basadas en el conocimiento. Y bueno, y luego prestar especial atención a la gestión de IPR, el desarrollo de negocio, el acceso a financiación. Bueno, en una institución generadora de conocimiento, una universidad, a la hora de crear empresas de base tecnológica, además de articular un contrato de transferencia, que en realidad es una licencia de tecnología, es la modalidad que hemos visto previamente, donde además se tiene que tener en cuenta regular la colaboración futura, dado que como los investigadores que promueven la empresa investigan en la universidad y también son parte de la empresa, en la mayoría de las ocasiones se pueden producir conflictos de interés que hay que tratar de minimizar o de regular en la medida de lo posible. Bueno, además de esta transferencia evidente de tecnología, cada institución puede decidir si participar o no como socio en estas empresas y si participar directamente o a través de alguno de sus entes. Por ejemplo, en la Universidad de Alicante se participa indirectamente a través de la Fundación Parque Científico de Alicante, que es la tenedora de las participaciones sociales de estas empresas de base tecnológica. Además, en cada caso existe, por un lado, el contrato de transferencia de conocimiento, evidentemente, y el pacto de socios. Las cláusulas que se consideran en este pacto de socios es una cláusula antidilución, porque normalmente la valoración inicial de estas empresas, bueno, se reduce al capital social inicial, que es muy poco, y la valoración real de estas empresas es mucho mayor, entonces se mantiene ahí una cláusula antidilución hasta cierta valoración empresarial. La cláusula de tagalón, de acompañamiento, en el caso de que un inversor compre unas participaciones, debe comprar las de otros socios en la misma proporción. La de dragalón, que quien la tenga puede obligar a otros socios a vender sus participaciones. La de mejor fortuna, que ya la hemos comentado, que es cuando se transfiere, se cede un derecho de propiedad industrial intelectual de un socio 1 a un socio 2 y este socio 2 lo cede a un tercero en un plazo a determinar, por ejemplo 1 año. La plusvalía que obtenga en esa operación debe revertir también al socio 1, si existe esta cláusula, si así se acuerda. El derecho de adquisición preferente, que tienen todos los socios cuando venden las participaciones a otro socio. El derecho de salida, en caso de que la empresa cambie de actividad, por ejemplo, si se dedica a algo que tenga que ver con fines bélicos, aquí en la Universidad de Alicante por estatutos está prohibido. Entonces, en este caso, la Fundación Parque Científico, que tiene la encomienda de gestión por parte de la universidad, ejecutaría o ejercitaría este derecho de salida. Igualmente puede utilizarlo si la participación del investigador o del promotor principal desciende o desaparece sensiblemente. Esto quiere decir que a lo mejor la universidad o el parque se encuentran acompañando a un montón de gente que ya no tiene sentido, aunque sí que lo tuviese al principio. El consentimiento previo para cambios de domicilio, por ejemplo,
Y luego el deber de colaboración y la obligación de no competencia que por defecto tienen los socios de una empresa. Aquí no voy a entrar en detalle, es una tabla comparativa de las características entre las características más representativas de una licencia y de una spin-off. El equipo promotor evidentemente está más implicado en una spin-off, la inversión normalmente es mayor en una spin-off, los retornos a la universidad, a los inventores y a los promotores varían, son mayores normalmente en el caso de las spin-off, aunque también el riesgo es mayor. Y el mercado principalmente va a determinar, aparte de que haya un equipo detrás, que es muy importante en el caso de una spin-off, el mercado al final es quien determina si una vía es preferente o la otra. Si existen empresas que pueden estar interesadas en una licencia, bueno, pues se puede abordar esa vía, pero si no existen, pues no te queda otra que crearlas, que a lo mejor ni te la puedes plantear. Y normalmente una spin-off se recomienda más si el mercado es muy nuevo, muy incipiente o inexistente, y si las empresas son pequeñas, no están consolidadas, quiero decir, no es una competencia feroz. Si competir, por ejemplo, contra Bayer es algo no imposible, puedes tener un nicho tecnológico muy determinado y ahí puedes tratar de hacerte fuerte, pero que bueno, no es lo más fácil a priori, y bueno, y seguramente finalmente si tu empresa funciona bien te terminará comprando Bayer. Y luego las necesidades de financiación son mayores en las spin-off. Los retornos de la transferencia de conocimiento en general pueden ser tanto económicos según contratos, negociación con ciertos límites, anticipados por hitos, regalías, etcétera, como hemos ido comentando, y tanto para la universidad, los grupos de investigación o los investigadores o promotores y socios en algunos casos. Retornos por participaciones sociales en los casos en los que la universidad participe, y otros retornos indirectos como pueden ser la generación de nuevas colaboraciones, proyectos, contratos, nuevas empresas, contratación de estudiantes egresados, creación de puestos de trabajo cualificados, cuestiones de imagen, atracción de otras empresas que a su vez generarán proyectos y contratos nuevos, desarrollo socioeconómico regional o nacional en su caso, rejuvenecimiento del tejido empresarial, el que las empresas tengan acceso a una I+D competitiva, porque normalmente muchas empresas, especialmente las pymes, no tienen posibilidad de crear sus propios laboratorios de I+D, y el hecho de colaborar con la universidad a través de la vía de transferencia que se considere más adecuada es una vía para poder incorporar la innovación a sus empresas y en definitiva formar parte de la economía real. Y bueno, ya para cerrar, las consideraciones a la hora de impulsar la transferencia de conocimiento es tener un marco normativo y unos procedimientos claros para que la empresa se lance a colaborar con la universidad y para que el investigador se aventure a esta aproximación empresarial. Es recomendable que las reglas de juego estén claras, eso favorece evidentemente la colaboración. Tenemos que tener a profesionales y estructuras de interfaz capaces de favorecer y apoyar en este proceso, que sepan de gestión de la propiedad industrial intelectual, de desarrollo de negocio, de transferencia de conocimiento evidentemente, y que todo ello favorezca una cultura de colaboración universidad-empresa. Establecer incentivos, jornadas, concursos, acceso a financiación pública y privada, todo ello evidentemente facilita la transferencia de conocimiento. El luchar o el caminar hacia un modelo interactivo de universidad, centros abiertos, universidades emprendedoras, universidades innovadoras, y establecer o favorecer o impulsar convocatorias que promuevan las relaciones universidad-empresa. Esto es convocatorias, por ejemplo, aquí en España tenemos bastantes convocatorias por parte de los ministerios de investigación colaborativa, donde tienen que desarrollar un proyecto conjuntamente la universidad o un centro de generación de conocimiento y las empresas. Ello favorece el que luego continúen con esa colaboración o que se genere esa normalidad en las relaciones universidad-empresa. Otras convocatorias a destacar serían los doctorados industriales, en los que un doctorando desarrolla conjuntamente su tesis en una empresa, aunque supervisado evidentemente por la universidad, entonces es un desarrollo conjunto entre ambos centros,
centrado en líneas de interés para la empresa, evidentemente. Y similar sería las ayudas Torres Quevedo, que favorecen la contratación de doctores en las empresas, que es algo que por lo menos en nuestro tejido empresarial no sucede, porque suelen ser pymes pequeñas que no tienen la capacidad de contratar doctores. Entonces este tipo de ayudas favorece que se incorpore este tipo de personal, este perfil de personal, que luego favorece la generación de proyectos también de un perfil innovador, y ya se generan unas sinergias interesantes. Y luego otras ayudas son las pruebas de concepto, que por ejemplo aquí en la universidad las ha lanzado directamente el Vicerrectorado de Investigación, y que sirven para testar la viabilidad comercial de una tecnología determinada que está cercana al mercado, evidentemente, y se aprueba un proyecto donde la universidad dota el 50% del coste del proyecto, y la empresa, que será luego la potencial licenciataria, aporta el otro 50% para desarrollar conjuntamente un proyecto. Prueba de concepto está teniendo muy buenos resultados y pensamos que es una buena herramienta, además de no ser excesivamente cara, una buena herramienta para fomentar este tipo de cooperación universidad-empresa tan ansiada. Y nada más por mi parte. Simplemente, si tenéis alguna duda más sobre los aspectos comentados, no dudéis en lanzar las preguntas que consideréis oportunas o en contactar conmigo en cualquier momento.